Amigo, gracias por estar en sintonía. Muchos, cuando hablamos de Rusia o de Putin y Nicolás Maduro, siempre vinculamos más o menos a Maduro con Vladimir Putin, pero tenemos que entrar en la mente de Padrino López para entender por qué él no piensa realmente como un chavista. Él tiene un nexo ruso y tenemos que saber muy bien que Padrino López en este momento no le toca otra cosa que jugar más o menos a los dos bandos. O sea, a ayudar a María Corina Machado y ayudar a Nicolás Maduro de alguna manera. Y lo que se maneja es que en este momento Padrino López sabe que si Maduro cae por la fuerza, ya sea una invasión, guerra civil, intervención, etcétera, él va a terminar en Guantánamo, ¿verdad? O en cualquier momento. Entonces, él habría permitido de alguna manera que María Corina Machado saliera ilesa. ¿Por qué? Porque Padrino López es casi imposible de que María Corina Machado pudiera salir, ¿verdad? Y pasar 10 de estos retenes o alcabalas sin que Padrino López lo supiera. Y esto no tiene nada que ver con que Diosdado Cabello dice, la dejamos ir, nosotros le pagamos el pasaje. No, señores. Lo que pasa es que eso es como, recordemos que eso es como ahora mismo una especie de anarquía en donde cada uno tiene como una función, pero entre ellos mismos no tienen una lealtad. Cada quien funciona como un ente diferente. Entonces, Padrino sí se ha visto siempre como el guardián de las Fuerzas Armadas, de la FAN, y no de Nicolás Maduro. Y eso lo ha demostrado en diversas oportunidades cuando él tuvo, incluso que se reunió con la Fundación Carter para las cuestiones de las elecciones. Y por supuesto, entonces, Rusia sabe perfectamente muy bien que Nicolás Maduro es un incompetente. O sea, este no es Chávez. Putin le encantaba mucho esto de Chávez, pero era porque tenía demasiado poder. Era una cosa diferente, demasiado poder con dinero, ¿verdad? Pero Rusia quiere ver si recupera algo de la deuda y que si se queda con algunos activos y contratos, ¿verdad? Y que Putin le habría dicho a Padrino López que él sea el garante. Y eso se vincula. Por supuesto que no lo hablan. Si de a milagro hablan de Nicolás Maduro, ¿verdad? No hablan, no mencionan a Edmundo ni a María Corina Machado, pero sí mencionan a Nicolás Maduro. A Diosdado Cabello no, y mucho menos a Padrino López. Pero mucha gente cree que el enlace con Rusia es Maduro, pero el verdadero socio estratégico de Rusia es Vladimir Padrino López. Padrino fue quien gestionó la compra de los aviones Sukhoi y los helicópteros M135, los sistemas de defensa antiaérea S-300. Es quien firmó los contratos de mantenimiento y de repuesto. La formación de Padrino López, que admira la doctrina militar rusa y ha viajado varias veces a Moscú y ha sido incluso hasta condecorado por el Ministerio de Defensa ruso y tiene mucha comunicación ahora con Sergei Shoigu. Él es garante de la deuda. Para Putin, Maduro es un político volátil. Padrino es quien maneja las armas y es a quien hemos visto menos agresivo en todo. Al contrario, ¿verdad? Entonces, Nicolás se tiene que ir para que esto sobreviva. Entonces, Putin escucha a Padrino y Padrino escucha a Putin. Cuando se hablan de tropas rusas en Venezuela, como el general Makarevich, que hemos escuchado mencionar, que supuestamente están entrenando algo simplemente para tener unos rusos ahí, para que cuando supuestamente intervengan en Venezuela, etcétera, no les caigan a ellos. Pero ellos coordinan con Padrino López en Fuerte Tiuna, no coordinan con Nicolás Maduro. Pero por supuesto, entonces tenemos que ver muy bien también la traición fallida de 2019. Y eso es cuando Padrino le colgó básicamente a la historia. Estaba Mike Pompeo, él mismo lo reveló, era el secretario de Estado de Donald Trump, Magelio Abrams, había un acuerdo cerrado. Padrino López, Michael Moreno, el jefe del DGCIN, iban a desconocer a Nicolás Maduro esa mañana y Pompeo dijo la famosa frase: Maduro tenía un avión en la pista listo para irse a Cuba esa mañana y los rusos le dijeron que se bajara y se quedara. ¿Por qué falló Padrino? Los rusos y cubanos descubrieron un complot horas antes. Padrino apagó el teléfono, se echa para atrás y en el último segundo, ¿por qué? Porque sintió que la oposición no tenía suficiente fuerza en la calle y que Estados Unidos no iba a darle garantía suficiente de inmunidad y decidió esperar. Ahora, aquí está de nuevo. Lo iban a mandar para Rusia, Putin dijo, ahí te quedas, y por eso que él es intocable y no se menciona más nada de eso. Ahora bien, en 2019 Maduro todavía tenía dinero, ahora está quebrado. En el 2019 no había una orden de captura inminente por la parte de la Corte Penal Internacional y hasta el 2020 no fue por la DEA, que primero fue de 15 y ahora vamos por esta cantidad. Ahora bien, Donald Trump amenazada, pero no tenía los ataques quirúrgicos y no había un presupuesto, porque eso se habló en ese momento. Y ahora Padrino López aprendió esa lección que en el 2019 dudó y el país se hundió. 2025, él sabe que no va a tener una tercera oportunidad.
Ahora bien, Padrino López ya estuvo en esta posición antes, recordemos el 30 de abril. Ahora bien, la historia es diferente. Él básicamente le habría abierto la puerta a María Corina Machado. Esa es la señal de que el pacto que falló en el 2019 se está ejecutando ahora con Padrino López, que es el hombre de confianza de Putin en lo militar. Si Padrino López se voltea, ¿verdad? Es porque Moscú ha dado la luz verde. Y Padrino López entonces sería la parte fundamental. Y sobre todo, ¿qué pasa con Padrino López y Machado? ¿Cómo la dejó ir? ¿Y por qué? Por supuesto, miren, tenemos que ver en este momento, ya la FAN no tiene manera de plata. Le quitaron este barco. Dicen que hay mucho más, por supuesto, pero esto eran 150 millones de dólares. Era la platita para los de la FAN. No hay. Padrino López no puede ganar una guerra. Él simplemente puede tener una supervivencia para él. Pero tenemos que ver que Venezuela es un estado policial, no se mueve una hoja sin que la CEOFAM, de todo modo que dirige Padrino, lo sepa. Y se habla pues de que hubo una especie de fuga tipo película, más la realidad de dejarla pasar a María Corina Machado. Machado es la persona más vigilada del hemisferio, por supuesto por Estados Unidos y todo el mundo, lo sabemos. Diosdado Cabello no se ha atrevido a buscarla, decía, yo sé dónde está y todo. Al final, sabía o no sabía, probablemente una mezcla, pero tampoco no se atrevía a ir mucho más allá. A ese Diosdado le agarran y le meten un misil enseguida, pero las cosas se tienen que hacer de otra manera, porque imaginemos si podemos pensarlo de eso. Para nosotros y ustedes lo quisiéramos, pero para llegar a la costa o a la frontera, pero a la costa, subirse en una lancha, tiene que pasar por lo menos, ella dijo que 10, pero son más o menos como 15 puntos de control, lo que se le llama alcabalas de la Guardia Nacional GNB. Y la GNB responde a Padrino López. Y si María Corina Machado pasó esas alcabalas sin que la detuvieran, es porque hubo una orden de ceguera temporal. No tienen que decir simplemente, nada más dice, hey, de tal hora a tal hora, no paren a más nadie, dejen pasar a las cuestiones. Entonces, la GNB responde a Padrino López. Si María Corina Machado pasó por allí, es porque hubo esa orden y en inteligencia militar eso se llama zona verde. Padrino dio la orden de que en la ruta de ella, básicamente, no estuvieran verificando, ¿verdad? Y que básicamente los soldados miraran para otro lado. Y sabemos bien que hay una pelea interna en este momento. ¿Qué pasa? Ahora hay un gran problema porque si Nicolás Maduro no sale a tiempo, la misma FAN y los soldados de la FAN, no Padrino López, van a ir a bancar ese dinero de los 50 millones de dólares. Esto es así. Por eso es que Maduro está desesperado para irse. Pero no hubiéramos llegado hasta aquí si estas cosas no hubieran ido pasando y presionándose cada vez más. Con lo de los narcosobrinos, por ejemplo, ahora que lo han sancionado, etcétera, ya, eso le cae a Cilia Flores, es presión. Los bombarderos siguen ahí, es la presión. Están tratando de que Maduro cometa un error o de que se vaya. Y todavía no tenemos, no sabemos realmente si Donald Trump aceptaría o no, porque el asunto sigue siendo Diosdado Cabello. Y como el asunto sigue siendo Diosdado Cabello, ¿quién creen ustedes que pueden ir por Diosdado Cabello? Padrino López, no Maduro. ¿Y quién controla a Padrino López? Putin, ¿verdad? ¿Y quién está hablando hoy con Maduro? No para apoyarlo. Putin diciéndole, vete de allí, ¿verdad? Vete a Bielorrusia, vete por allá, ni me metas a mí en eso. Lula también lo hizo. Hoy vuelve y sale que habló desde hace algunas semanas. Le han mandado como 3 aviones, le han mandado a este comerciante de GPS, creo que se llama, y le ha dicho a él y a Diosdado, hey, se tienen que ir. Pero es difícil, ¿saben por qué? Porque ellos están en una especie, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el jefe del cartel, básicamente, él está en un movimiento que él ahora debe plata, él debe, hay muchas cuestiones que no ha pagado, etcétera. Ellos tendrán su dinero guardado, etcétera, pero no lo pueden movilizar. El asunto se pone peor, ya están apenas realizando que se acabó, porque ellos están acostumbrados a sobrevivir en diálogos y en trampitas y en veremos si ocurre un milagro. Ahora bien, Padrino López usa la inteligencia militar del DGCIN y la Fuerza Armada para bloquear cualquier tipo de estos esbirros de Diosdado Cabello. Padrino protege la ruta de escape con escoltas militares leales a la transición,
probablemente limpiaron el camino para que el SEBIN no interceptara, y fue una guerra silenciosa entre uno y el otro, ¿verdad? Y los podemos ver juntos, a Diosdado y a él, y se ríen. Cada quien sabe, cada quien dice, hey, yo me tengo que defender, tú también, cada quien con su condición. Tú puedes, yo no. Cada uno tiene millones de dólares por su recompensa y cambia. Pero ¿por qué la habría dejado ir? Se habla de que este es un seguro de vida, porque evitar el efecto mártir. Padrino es un hombre educado en estrategia. Él sabe que María Corina Machado, presa o peor, en Venezuela es la excusa perfecta para que los marines desembarquen al día siguiente. Y si eso ocurre, Padrino López es el que le cae eso, no tanto a Diosdado, como lo hemos dicho en la Corte Penal Internacional, en la justicia. El que tiene las armas es el que tiene que pagarlas. Maduro siempre, por supuesto, porque es el jefe. Diosdado, un criminal. Pero Padrino sería entonces el criminal de guerra irredimible. No tendría ni una oportunidad. Y si la deja ir, Padrino evitó la invasión inmediata, desactiva esta bomba de tiempo dentro del país, se siguen peleando algunos, pero lo logra. Entonces, el mensaje al Comando Sur es que al permitir que ella haya podido salir con ayuda que ella misma dijo, que fue de gente que arriesgó su vida, y sí, ahí es donde hay algo que Padrino López deja ir. ¿Por qué? Porque no es fácil. Siempre hemos dicho que para María Corina Machado sería fácil salir. ¿Por qué? Porque ella puede hablar con muchos militares, puede estar muy vinculada, y eso es lo que ha ocurrido, por supuesto. Y que Padrino López lo supiera o lo que sea, no es lo mismo que lo sepas y hagas algo al respecto o que hagas algo, ¿verdad? Ahora bien, esto es un mensaje, porque a Padrino López le habrían dado varios mensajes de código Morse, porque él es el de las armas. Pensemos eso solamente, él es el de las armas. Maduro es la figura que tiene que salir de allí, y Diosdado es el pagote principal. Ahora bien, hay un salvoconducto fantasma de Padrino López. Muchos dicen cómo salió María Corina Machado del país más vigilado del mundo, cómo burla todo tipo de radares, drones, etcétera. Y por supuesto es que se los habrían apagado. Llegaron estos aviones, por supuesto, y Padrino López podía hacer dos cosas: voy y ataco y nos caen encima, o lo dejo pasar. Así que, como sea, al final Padrino López era quien tuvo la orden de enviar o no. Y eso fue una decisión operativa de Padrino López. Entonces, nuestras fuentes de inteligencia sugieren que hubo una orden, básicamente en estos puntos de control, y Machado, cada vez que iba para uno de estos lugares, una persona iba alzando la mano y de pronto ya sabía, y dejen pasar esto. Y punto, es una orden superior, ya. Esa orden solo puede venir de una sola persona, que es el ministro de la Defensa. Los militares no le van a hacer caso a Diosdado Cabello, y Maduro ni siquiera se va a meter en eso, con tantos problemas. Aquí es, pero ¿por qué Padrino le abrió la puerta a ella? Ya lo saben, porque si Diosdado Cabello los colectivos hacían algo en ese momento, no le iba a pasar muy bien. Pero hay algo más profundo, señores, porque al dejarla salir viva a Oslo, Padrino también envía un mensaje definitivo a Washington. Yo puedo hacer algo, hablen conmigo, yo puedo hacer una transición ordenada. Pero Padrino López tiene mucho miedo, como mucha gente. ¿Por qué? A la edad, a pesar de que él inició con estas cuestiones de la militancia, etcétera, y que tiene que ser muy obediente, él se fue volviendo corrupto con el tiempo, se fue volviendo corrupto. Y no es que le vamos a decir que él no tuvo la culpa, por supuesto, él pudo escoger sus cuestiones, pero básicamente él quedó arrinconado y quedó allí. Y por supuesto que ahora hay 50 millones de dólares. ¿Eso qué puede ocurrir ahora? Se van a pelear a Nicolás Maduro antes que se vaya, porque Padrino López no necesita esos 50 millones de dólares, debe tener muchísimo más. Y cuando decimos más, son cientos de millones de dólares. Pero, y para Maduro, por supuesto, cuando pidió 200 millones de dólares, quién sabe para qué era darle. Esos son esos 200 millones de dólares que quería, porque ahora le faltan 150 millones de dólares del petróleo vendido en el mercado negro, es más o menos eso. No tienen plata para pagarle. Entonces, si ya no hay plata para pagarle a la FAM, y ya están deteniendo todos los el cartel de Diosdado, etcétera, entonces, ¿de qué van a vivir? No tienen más nada. ¿Qué van a hacer? Algunos tendrán plata guardada, pero eso es para ellos no van a dar de eso. Entonces, lo que estamos viendo, sí, que probablemente en 3 semanas habría una implosión diferente, pero eso puede generar un caos grande, y Padrino López lo puede en este momento terminar. Básicamente, él entonces prepararía la entrega de Maduro. ¿Por qué Padrino entregaría a Maduro? Tiene demasiadas cuestiones hacia él, tiene muchísimo a favor. ¿Por qué? Porque es la única carta que le queda. ¿Qué más puede hacer?
se acabó eso. Si le dan play para una transición temporal, y acuérdense que María Corina Machado dijo, algunos grupitos le podemos dar algún tipo de amnistía. Algunos grupitos, hay otros que no se salvan. Eso lo dijo, no lo dijo por Padrino López, lo dijo por Diosdado Cabello, lo dijo por los Rodríguez, lo dijo por Tarek William Saab, ¿verdad? Y por todos ellos. Ahora bien, ahora mismo es que la respuesta para Padrino López es algo pragmático. Básicamente hay una cuestión de que por qué Padrino tendría que entregarlo. En la matemática, en la nómina, no hay plata en este momento. La realidad, él es como el gerente de eso. Y con 200,000 empleados armados que quieren comer, el problema lo va a tener él, no Nicolás Maduro. Y si Padrino no paga, la tropa se le alza a él. Y él debe estar diciéndole, así mismo como Lukashenko y Putin han llamado a Maduro para decirle, ya le debe haber dicho muchas veces a Nicolás Maduro eso. Y él dice, bueno, que eso se encargue él y yo voy a ver qué es lo que tenemos que hacer. 50 millones de recompensa, bueno, le servirá para las lealtades inmediatas más adelante, lo que sea. Le puede prometer algo de eso. Pero Padrino no va a dejar que su ejército vaya a pasar hambre por culpa de un líder como Nicolás Maduro que está quebrado. Y también se cree que dentro de él, es como cuando dicen, tiene que tener algo bueno todavía en el fondo. Bueno, él podría querer todavía, más que nada, salvar la institución. La institución. Y Padrino, que ha dedicado su vida a construir el poder militar, él no quiere ahora que simplemente... ¿quién es el que queda peor? Maduro preso, Diosdado Cabello preso, o quién sabe peor, ¿verdad? Todos presos y Padrino López destruido y todo. Todos quedan mal, pero si Padrino López se puede diferenciar de ellos, y parece que lo puede hacer, es lo que haría. Y esta es, básicamente, Maduro es quien se debe caer y Padrino López podría entonces. ¿Qué vemos? La Corte Penal Internacional está presionando y lo hemos visto con lo de Jorge Rodríguez porque muchos de ellos pueden tener órdenes de detención y esto habría sido impulsado por Marco Rubio con sus vínculos que hay ahora mismo entre la ONU y la Corte Penal Internacional. Entonces hacen eso, pero también puede estar Padrino López. Entonces le dice, mira, Padrino López, te tenemos a ti con 15 millones de dólares, te podemos quitar los cargos porque Donald Trump lo hizo con el expresidente de Honduras en Honduras. Y lo hizo, esa es una prueba de que sí cumple, que lo puede hacer. Y la gente le habrá dicho, ¿cómo haces eso? Y sacas a un tipo del narcotráfico, etcétera. Hey, cada quien con su librito y él lo hizo. Él puede hacer ese indulto como le hicieron a Alex Saab. Lavado es lavado y casi es lo mismo que si cartel o no. Pero entonces vemos que él puede perdonar todavía a Padrino López también, si lo hace, por supuesto, eso no lo vamos a escuchar por ahí, pero eso va más por dentro. Ahí es donde entra María Corina Machado, ahí es donde entra Marco Rubio y todos los que están ahí hablando. ¿Por qué? Porque muchos de ellos fueron de la administración de Donald Trump en ese momento también y que saben muy bien cómo se puede manejar con Padrino López. Entonces, Estados Unidos históricamente ha hecho tratos con generales que entregan a los dictadores. Pasó en Egipto, pasó en Sudán. Padrino ya tiene mucho dinero, pero no tiene dónde gastarlo de manera tranquila. Esa es una gran motivación. Y al entregar a Nicolás Maduro, Padrino se vuelve entonces en el héroe de la transición, un héroe calladito, ¿verdad? Porque al final, ustedes saben cómo somos todos. Cuando Manuel Rosales dio la oportunidad que entrara Edmundo González Urrutia, todo el mundo le tiró un poco de belleza. Y después vimos que igual se echó para atrás. Y ya sabemos por qué dio eso, porque lo tuvieron que amenazar. Aquí en Panamá tuvo que venir aquí a hablar con los norteamericanos que le iban a quitar todas las cuentas que él había recuperado y que tenía en Panamá y en otros lugares. Entonces, al final no se crean. Vemos el Rosales que parecía así. Y aquí quizás vemos a Padrino López que al final decidió, y todo el mundo va a ser experto de esto, pero eso le compra impunidad y un retiro, quién sabe si en España o México, habría que ver, ¿no? Padrino sabe que su única moneda de cambio para no morir en una cárcel de los Estados Unidos, porque él tendría más de 70 años en los Estados Unidos, por lo mismo que lo tendrían los hermanos Rodríguez, pero él tiene ese poder y ese poder se le acaba si vienen otros soldados y entregan a Nicolás Maduro por los 50 millones de dólares. Por eso es que él tiene que actuar también y por eso es que vemos que todo se conecta. Entonces, se tiene que ir ya Maduro. Maduro que no duerme ni con la misma almohada, etcétera, que se le han estado yendo cada vez todos los sus personas de su círculo interno y su anillo de seguridad, entonces lo vemos. ¿Y por qué Padrino traicionaría eso si han sido socios por 12 años? Por negocio y supervivencia. ¿Qué más? El dinero, la institución, su propio pellejo. Y aún
Por eso que no esperen honor de padrino, sino interés. Y eso es lo que se hace en los negocios. Y Donald Trump es un negociante. Así que él podría muy bien realizar lo que estamos esperando que dé. De lo contrario, ni Padrino López se salva. Carlos Pacchini, desde Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.